de la obligación por medio de René de Monk es la entrega, la construcción de un edificio. El resultado propio de este sería pues la entrega del edificio, pero no se puede prescindir, no se puede eliminar, abolir nosotros todo lo que tuvimos que realizar para la entrega de este edificio. Entonces, eh, resulta imposible pensar la entrega del edificio sin la ejecución de la obra. Entonces, ¿cuáles son estos medios necesarios para llegar al fin? Se habla que los medios necesarios para y el fin es el tránsito entre la ejecución de la prestación y la finalización de esa ejecución. Ya para finalizar, el otro ejemplo criticado es la obligación que tiene el médico que no promete la creación de la curación del paciente como tal, sino que el paciente que va con un dolor de cabeza, con cualquier tipo de dolor, el médico está obligado a atenderlo, a recetarlo, a ver los exámenes que finalmente necesitará este paciente. Eh, y bueno, si todos nos gustaría, el mismo paciente, el mismo médico, que el paciente que va hoy por un dolor de cabeza no viniera mañana por ese mismo dolor de cabeza, ya es una cuestión extracontractual, extraobligacional. Y entonces la obligación del médico se basa más en un hecho de la sociedad, el hecho de que no vuelva a ocurrir, pero no está, se sabe de la obligación del médico. Entonces, René de Monk, él caracteriza esta obligación de medios, es porque el médico no se obligó, eh, no fue el resultado porque él no se obligó a curarlo, no se obligó al paciente a curarlo. Porque si bien va con un dolor de cabeza y le aplican una inyección, una pastilla y se cura, digamos que ya ocurrió el resultado. No, pero es que aquí también hubo un resultado, porque finalmente si no se curó, lo que se llevó fue a la realización de los estudios, a darle un diagnóstico, a lo que fuera. Entonces, esta obligación es tan completa como las obligaciones que se hablaron anteriormente, porque ese era el resultado al que tenía que llegarse. Entonces, lo que se critica acá es que no se debería hacer como que esta clasificación de deslindar el concepto de obligación de medios y resultado y ahondarlo de forma independiente, sino que en gran parte lleva a una unificación de conceptos para poder dar una visión completa de lo que son las obligaciones. Muy bien, Carmelo. Gracias por tu participación. Sí, esa es la gran crítica que se le hace, que dice, efectivamente, para poder llegar al resultado necesitas unos medios y que estos medios sean idóneos porque no es llevarlo de cualquier forma, sino llevarlo bien. Por ejemplo, concluir o obtener ese resultado. Y en las obligaciones de medio, pues aunque usted no se obligó a un resultado específico, efectivamente usted está obteniendo un resultado, bueno o malo, pero está obteniendo uno y ese era el resultado y ese resultado usted no lo puede, no era potestativo tuyo, lo que era potestativo o lo que te estabas obligando era a que prestaras esa obligación por medio con todos los medios necesarios para obtener el resultado esperado sin obligarte a que sea este o aquel el, el resultado. A ver, otro compañero que quiera participar. Profe, profe, Mario Mario Ceballos. Ceballos. Listo. Profe, yo encontré una sentencia S0001 del Consejo de Estado, donde nos habla de obligaciones de medios y resultados. Sí. De la Sala Contencioso Administrativo, sección tercera, ratificado Santa Fe de Sí. Bogotá, dice fecha y todo. Por lo general, el Consejo de Estado lo va a encontrar es en la parte contractual. Ok. Bueno, nos dice que nos habla de la distinción entre obligaciones de medio y resultado, fue propuesta por René de Monk en 1925, con el objetivo de solucionar el problema que suscitaba la aplicación de los artículos 1137 y 1147 del Código Napoleónico. Estas obligaciones son definidas por Philippe Le Touriot en estos términos. Entonces, él nos dice que en cuanto a las obligaciones de medio, en ciertos contratos el deudor solo se obliga a poner al servicio al acreedor en los medios de los cuales dispone, o sea, donde se puede hacer la diligencia para ejecutar dicho contrato. A veces se le puede llamar obligación de prudencia o de diligencia.
el contenido de la obligación de medios no es exactamente un hecho, es el esfuerzo del hombre. O sea, quiere decir que no es tanto como la finalidad, sino el esfuerzo que éste puede obtener para llegar a cumplir esa obligación. O sea, que se vea como un esfuerzo constante, perseverante, que pueda tener la adopción de una actitud frente a las cualidades para aproximarse a una finalidad deseada. Ujú. Y que si el autor no compromete a alcanzar una meta determinada, se compromete por lo menos a tratar de alcanzarla. Si un evento fuera de mayor, o sea, si un evento fuera de mayor cuantía que le impida al deudor alcanzar la finalidad previa, entonces habrá ejecutado la obligación, puesto la hipótesis de su obligación era el compromiso de hacerlo. Y en cuanto a las obligaciones de resultados, ya nos dice que en algunos contratos el deudor se compromete a procurar que el acreedor dé un resultado determinado preciso, ¿ya? Ujú. La obligación de resultado es a veces denominada obligación determinada y se denomina así porque el deudor de una obligación de resultado es condenado a indemnizar si el hecho prometido no se produce. Es decir, que si él propone de llegar a esa obligación, deberá cumplirla en lo que más se le pueda dar para que así llegue al resultado deseado. Entonces nos dice también que el contenido de la obligación parece ser el resultado mismo y que una carga de la naturaleza supone evidentemente que el deudor propone en movimiento todos los medios para obtener resultados, pero estos por sí solos no se toman a consideración, sino el resultado final. Así es. ¿Algún otro compañero que quiera Yo, colaborarnos? profe. Yo, profe. Natalia Duque y después Dani Sánchez. Bueno, como ya lo han dicho mis compañeros, la obligación de resultado básicamente es lo que nosotros podríamos llamar, no importa cómo llegue, lo importante es llegar. Es decir, no importa todas las consideraciones que tenga la persona para cumplir esa obligación, sino que lo importante es que la realicen en su totalidad. Por eso se dice que el deudor debe indemnizar en caso tal no se cumpla la obligación. Entonces, aunque ponga en movimiento todo para ejecutar el resultado final, esto no va a tener validez si no se ve el resultado final. Y también estaba leyendo cuando hice la consulta y ponía el ejemplo del abogado, que ante su cliente utiliza todos los medios y él espera lograr el resultado. Por otro lado, las obligaciones de medio es lo contrario, o sea, el deudor se exonera de la responsabilidad siempre y cuando esté probando la diligencia y el cuidado que éste tuvo para completar la obligación. Encontré también que una de las diferencias es la responsabilidad contractual que se da en esta misma. Y otra es que aunque resulte un poco extensa, un poco abierta por la reglamentación que tiene, se dice que si la probabilidad de que se cumpla la obligación del objeto es menor, se va a considerar que es una obligación de medio. Por el contrario, si la probabilidad de que se cumpla es mayor, se va a considerar que esta va a ser una obligación de resultado. Sí, correcto lo que está diciendo la compañera, que es básicamente lo más importante con respecto a eso, sobre la posibilidad de alcanzar o no el, el concepto emitido pues, por ese funcionario. La otra compañera, Dani Sánchez, por favor. Bueno, muy buenos días. Bueno, en las obligaciones de resultado, pues, como ya lo han dicho, el deudor se compromete al cumplimiento, ese es el objetivo. Y yo traigo unos ejemplos, que es que en el contrato de compra-venta, el vendedor se obliga a entregar la cosa y el comprador a entregar el precio pactado. Otro ejemplo en las obligaciones de resultado que pude ver y notar es la del porteador en el contrato de transporte, lo vemos de esa manera, la del comodatario, que debe restituir la cosa al finalizar el contrato, y las emergentes pues, de la compra y venta. En las obligaciones de medio, aquí el deudor pues, se compromete su actividad diligente tiende al logro del resultado pues esperado. Y otro ejemplo, aparte del abogado, que pude encontrar para poder
enfocarme más en qué era pues esa obligación de medio, fue la del empleado en las prestaciones de servicios, la obligación pues del coadatario de conservar la cosa en un buen estado y los servicios profesionales en general. ¿Podrías, por favor, explicar por qué los servicios profesionales en general son una obligación de medio? Bueno, pues el objetivo de conseguir pues ese resultado sería porque aquí se compromete pues la actividad diligente y pues razonable, buscando ese resultado que no es asegurado ni prometido, pero se obliga a ejercer esas diligencias pues para obtener pues el resultado positivo que se ha tenido como objetivo. Señor, yo. ¿Quién es yo? Daniel. Gracias, Dani. Daniel Erazo. Bueno, también como las compañeras, la diferencia entre obligaciones de medio y de resultado es en cuanto al objeto de la prestación. Precisamente en que la primera, la prestación debida, ofreciendo un particular resultado positivo de la actividad del deudor, y el deudor cumple con la obligación si ejerce de la manera debida la actividad que le corresponde. Al contrario, en la segunda, lo que es debida es la actividad, es el resultado. Y para cumplir exactamente la obligación, el deudor debe realizar dicho resultado. Si el resultado no se realiza, la obligación se considera incumplida, aunque el deudor se haya comportado diligentemente. Esto significa que la prueba del comportamiento diligente no es prueba del cumplimiento. Yo, cuando leía esto, se me vino a la mente, primeramente, fue el hecho del ejemplo del carrotaje y de la comisión. No sé si será bien pertinente ese ejemplo, pero me acuerdo que el profe explicaba, el de comercial en este semestre, que el carrotaje consiste en simplemente unir las partes, hacer el proceso de coger y conocer al comprador y al vendedor, y listo, hasta ahí ya yo gané, ese es mi trabajo. En el caso del comisionista es llevar a cabo el resultado de que se pueda vender la propiedad. Entonces también me recordé la frase de que, una frase muy popular que he escuchado mucho últimamente, es que, por ejemplo, en la profesión de abogado, uno cobra por el proceso y no por el resultado. Entonces también me hizo ilustrar una imagen de eso, de que ese servicio profesional consiste en la prestación de ese proceso, de cómo uno lleva la actividad, no en que uno pueda prometer un resultado. Y de hecho hasta leí, no me acuerdo si es verdad o no, de que si un abogado promete un resultado estaría faltando una... Sí, es una falla ética. Eso es lo que le estoy buscando, para que ustedes lean, vean, o sea, quería buscar la sentencia, una sentencia del Consejo Superior de la Judicatura, sala disciplinaria, ahora es comisión disciplinaria, para que ustedes vean cómo esa obligación de resultado del abogado es una obligación que nosotros tenemos. Entonces, por favor, básicamente en eso, para que ustedes vean, vean pues qué nos dice la sentencia con respecto a eso, porque hay una sentencia donde sancionan a los abogados que prometen un resultado específico a las partes, son sancionados porque no deben de prometer tales cosas. O sea, el hecho de que yo proponga o diga o exprese o señale, estoy hablando pues de una obligación que diga que yo voy a ganarme este caso, yo no pierdo caso,
Yo estoy hablando porque usted es algo que usted no puede prometer, porque usted se compromete a hacer todo lo posible para llegar a obtener el resultado, pero usted no se puede obligar a obtener ese determinado resultado, porque de lo contrario estaríamos infringiendo la ley, porque si usted se compromete, entonces usted no puede manipular o manejar lo que la norma le va a lo que al fallador a la larga va a terminar encontrando en su proceso. Entonces, como usted no puede, no depende de usted, no hay una sumisión de usted con respecto al resultado, entonces por eso es que nosotros tenemos obligaciones de medio. Básicamente eso es lo que señala la Corte. Profe, disculpe, ahí en Sí. esa parte nosotros como que no nos podemos obligar es porque son hechos ajenos. No nos obligamos a ese resultado porque no depende de nosotros, Exactamente, depende más de un tercero. exactamente. Básicamente esa es la, eh, ¿cómo les explico? O sea, usted no puede dar una garantía con respecto al resultado. Ya encontré la sentencia, vamos a ver si me permite, es que esto está en Legis para buscarla en la rama. Vamos a leer la consideración concreta cuando nosotros, porque eso que está diciendo el compañero es lo que nos dice, es el resumen, es lo que en realidad nos está señalando pues la norma y la que nos dice la norma que nosotros estamos haciendo, porque no depende de nosotros, o sea, por mucho que nosotros hagamos, queramos o deseamos, no podemos pensar, eh, eh, no podemos obligar a nadie a, a, a que se produzca en nosotros ese resultado que estaríamos buscando. ¿Por qué no lo podemos hacer? Pues no hay una dependencia, o sea, nosotros no, ellos no dependen, el juez no depende, o más bien, el juez no va a hacer lo que nosotros queramos. El juez va a tener su proceso, va a tener su norma y él con base a eso es que va a terminar decidiendo lo que necesite decidir. Entonces, eso es lo que básicamente nos está tratando de decir. Señores, la otra señora, por favor, que quería... Profe, ¿puedo participar? Sí. Profe, ¿Cómo es tu nombre? Karen Camargo. Karen, y después viene la otra chica, por favor. Bueno, básicamente las obligaciones de medio son aquellas que le exigen al deudor solamente diligencia, el cuidado y la pericia para que realice como tal un proceso, para que asuma aquellas conductas orientadas a un resultado, pero nunca implica que se asegure esto último, un resultado positivo. Puede que se dé como pueda que no se dé. Por el contrario, las obligaciones de resultado hacen referencias a aquellas que comprometen al deudor a lograr su efectiva obtención. En estas sí se debe, por decirlo de esta manera, satisfacer el interés del acreedor con el resultado que se está dando. Una de las diferencias que existen entre ambas es lo de la responsabilidad contractual. Ahora bien, cuando la obligación es de medio, el deudor se exonera de responsabilidad cuando éste prueba la diligencia y el cuidado, cuando hace como tal el proceso bien, por decirlo de esta manera. Porque se dice que las obligaciones de medio son de comportamiento. Y por último, cuando la obligación es de resultado, esta debe probarse por una causa extraña, extremadamente extraña, que por esa razón no se llegó a un resultado. Sí, la otra compañera que quería participar. La compañera. Profe, yo ¿Sí? quería decir algo Tú referenciado con lo que quieres estaba decir. quiero decir algo con lo que estaba comentando el compañero Daniel, Sí. pero en el caso ya de la responsabilidad médica, donde también nos hablan, profe, de que la obligación de medio en las responsabilidades médicas se basa en la demostración debida de la diligencia, o sea, y el cuidado que tiene la persona con el cliente, digámoslo así. Mientras que en las de resultado se presume la culpa y se le incumbe
digamos como que mediante la destrucción del nexo causal entre la conducta imputada y el daño irrogado. Y esto ya es como que más mediante la presencia de un elemento extraño como la fuerza mayor, el caso fortuito o la culpa exclusiva de la víctima. Esto yo lo leí en la sentencia 7110 de la Corte Suprema de Justicia del año 1998. Era algo como un aporte que quería hacer. Ok, ¿tu nombre es? Vanessa Gilgram. Señor, disculpe. Sí, Yo por favor. quisiera saber si el ejemplo que puse el carrotaje de la comisión es verdad o me equivoqué ahí, porque no sé, se me vino a la mente, Ok. pero no sé. Lo que pasa es que hay contratos en donde tú te vas a obligar, por ejemplo, el corretaje, no carrotaje, corretaje. Lo que tú buscas es conectar a dos partes para que ellas celebren un negocio, ¿ya? Mientras que en la comisión tú te vas a buscar no a dos partes para que hagan un negocio, sino que lo que vas a es a intermediar para la celebración de un negocio. No sé si me doy a entender. Entonces, la naturaleza de una obligación frente a la otra sí nos lleva a ver que el resultado, si vamos a mirar un momentico el código para que, porque primero hay que entender y contextualizar a los compañeros con respecto a cada uno de esos contratos para que se pueda entender el ejemplo que está poniendo el compañero. Entonces, miremos el corretaje está en el artículo. Bueno, vamos a mirar primero la comisión. La comisión dice es una especie de mandato en el cual se encomienda a una persona a que se dedica profesionalmente a ello, a la ejecución de uno o varios negocios en nombre propio, pero en cuenta ajena. Entonces, cuando como te dije, cuando uno hace una comisión, es porque yo estoy buscando a alguien que se dedica a eso para que esa persona haga o celebre un negocio. Él lo va a celebrar como si fuera para sí, pero en realidad no es para él, sino bajo las instrucciones y direcciones mías. Mientras que el corretaje, lo que es otro contrato de intermediación, se llama corredor a la persona que es por su especial conocimiento de los mercados, se ocupa como un agente intermediario de la tarea de poner en relación a dos o más personas a fin de que celebren un negocio. Mientras, o sea, el papel que cumple el corredor, que es el corretaje, es poner en contacto a A con B. Vamos a suponer, yo quiero comprar una casa y tú quieres vender una casa. Entonces somos dos personas que queremos celebrar un contrato. Nosotros como somos dos personas que queremos celebrar ese contrato, tú nos vas a poner, tú sabes que en tal parte hay alguien que quiere vender y en tal parte hay alguien que quiere comprar. Y tú lo vas a unir, vas a conectar al que quiere vender con el que quiere comprar. Mientras que la comisión, yo soy alguien que me dedico o me ejecuto a algo y yo te digo, te voy a poner un ejemplo concreto de pronto para que nosotros miremos. A mí me llama un tipo y me dice, doctora, mire, vamos a hacer un negocio. Mi mujer tiene, así, me llamó para decirme esto y para que ustedes vean. Mi mujer tiene una finca de más de 2.000 hectáreas de ganado, así me dice el señor. Y ella quiere, y ella vende, nosotros, yo le compro el ganado a ella, ella tiene los terneros machos, yo se los vendo, yo se los compro, yo se los compro, los engordo y luego los vendo. Pero ahora en este momento no tengo, como usted quiere invertir, quiere hacer un negocio, entonces yo le propongo que yo sea quien lo compre como si fuera mío, pero esos no son míos, sino suyos.
se alimentan y usted ganaría pues el mayor valor del ganado cuando ese ganado se vaya a vender a subasta. ¿El qué es allí? ¿Qué está haciendo allí? Él está haciendo de comisionista. Lo que pasa es que nosotros la palabra comisionista la hemos empleado mal porque la empleamos cuando estamos viendo ese contrato de corretaje. En realidad, ese poco personas que se dedican a vender, a hacer intermediación para casas, para carros, que ven uno allí, ellos no son comisionistas, ellos son corredores porque ponen en contacto al vendedor con a dos personas para celebrar un negocio. En cambio, que acá es una persona que se dedica a eso, va a ejecutar ese contrato, pero aunque apareciera que fuera él, en realidad no es él el que está haciéndolo, sino lo está haciendo a nombre de tercero. Sí me di a entender, compañeros, cuál es la diferencia entre un corredor y un comisionista desde el punto de vista legal. Sí, para poder responderle la pregunta al compañero, porque es que la pregunta del compañero es más, ¿cómo les explico? Es más técnica, tenemos que verificar. Entonces, ¿cuál es si nosotros vemos con lo que primero dijo el compañero, ¿cómo es que se llamaba? Carmelo, encontramos que ambos cumplen un resultado. ¿Cuál es el resultado del comisionista? Pues el resultado del comisionista es ponerme en contacto con el otro y ya estaría cumpliendo el objeto del contrato. Ese sería su resultado. Ponerme en contacto con el otro que quiere hacer el negocio. ¿Sí quedó claro? Señores. Sí, profe. ¿Y cuál sería el contrato perdón, ese es el corredor? Y del comisionista es que él va a ejecutar un contrato como si fuera él, pero en realidad no es él, sino soy yo detrás de él que lo está haciendo para mí, porque él es un profesional para saber eso. O sea, él sabe cuál es el ganado y a él se le va a pagar una comisión, es decir, por seleccionarme el ganado, por comprármelo y aparecer ante todo el mundo como si él lo estuviera comprando, pero en realidad no lo está comprando para sí, sino lo está comprando para mí. ¿Sí me di a entender? Entonces, si miramos con letra menuda, vamos a darnos cuenta que ambas obligaciones terminan siendo el resultado. Sin que de pronto, lo que pasa es que de pronto no lo vemos tan, ¿cómo les explico? No lo vemos tan claramente porque a veces el resultado se desdibuja. A diferencia, miren lo que aquí sí ya encontré la sentencia, que se las voy a mandar. Vamos a mirar, esta es una sentencia, se las vamos a compartir pantalla, creo que ya nos quedan unos pocos minutos, pero nos quedan 5 minutos, pero nos alcanza para mirar lo que quiero que ustedes analicen. Sí, eso podría dar más de un negocio comercial. Sí, señor Julián, es cierto. Entonces, señor. No, yo quisiera aportar algo con respecto a las 3 diferencias más marcadas que encontré en mis conceptos, pues cuando estaba leyendo. Entonces no sé si lo hago ahora o después de que vamos a mirar la otra. Sí, en la otra, vamos a mirar esto. ¿Están viendo mi pantalla, señores? Sí, profesor. Voy a crecer lo más que pueda para que ustedes vayan leyendo conmigo. Entonces, miren lo que nos dice aquí, nos dice algo que es muy importante y nos dice, frente a lo anterior, esta corporación en múltiples decisiones ha mantenido una postura clara frente a las obligaciones de medio de los abogados, estableciendo que el objeto de la obligación del abogado consiste en dirigir su actuación, y esto es lo que nos decía, creo que el compañero Mario, era el que hablaba de esto, consiste en dirigir su actuación con prudencia y diligencia. Entonces, es lo que hablaba, por eso era que se decía que las actuaciones de medios, las obligaciones de medios se dicen que son obligaciones de prudencia o de diligencia, porque lo que usted va a hacer es que su actuación, la prestación usted la va a hacer con estas 2 palabras que tenemos aquí,
que vamos a señalar para que no se nos olvide. Entonces, prudencia y diligencia. Para intentar el logro y la prosperidad que se persigue. Entonces, la Corte nos está diciendo que vamos a intentar, no podemos asegurar que vamos a llegar al fin. ¿Por qué no podemos asegurar? Pero dice aquí, es decir, no se puede llegar a dar garantía de un resultado, pues mal haría en comprometerse o ejecutar un hecho preciso y determinado, pues debe limitarse a poner los medios e instrumentos adecuados para la consecución del fin, sin que este modo quede de modo alguno quedara absolutamente obligado a obtenerlo. Y aquí está la clave de todo esto. Usted en una obligación de medio está obligado es a ¿qué? Actuar con prudencia y diligencia. Y que con esa prudencia y esa diligencia intente el fin que busca, es decir, ganarse el proceso, sanar al enfermo, llegar al fin que estamos buscando. Vamos a buscar que nuestros medios tienen que ser instrumentos adecuados. Es decir, yo voy a buscar, obvio, si yo voy a presentar si hay una persona, un paciente que tiene cáncer, yo soy médico y yo lo que le voy a recetar son aspirinas, porque creo, entonces, cuando yo tengo a disposición quimioterapias, radioterapias o cirugías, no estoy implementando los medios adecuados. En este tipo de obligaciones, lo que yo voy a buscar es que se usen o utilizar en la ejecución de la obligación los medios adecuados para la consecución del fin. Pero no podemos quedarnos absolutamente obligados a obtenerlo. Cuando se llega al resultado apetecido, cuando no se llega al resultado apetecido, siempre y cuando se haya obrado bien y con esfuerzo, y están dando una razón, o sea, usted haya sido diligente, ninguna culpa o responsabilidad le es imputable, pues como es el caso concreto, todo se debió a hechos ajenos a la voluntad que imposibilitaron la prosperidad real de las pretensiones. En ningún momento se obligó a obtener un resultado favorable a lo pretendido, atendiendo que precisamente la labor del jurista consiste en obligaciones de medio y no resultado, no siendo entonces justificada la inconformidad del denunciante. En otras palabras, lo que dijo el compañero, no dependen de nosotros. Y como no dependen de nosotros, no podemos hablar que nuestra obligación sea de resultado. ¿Ha quedado claro? Sí, profesora. Entonces, cuando yo estoy hablando de una obligación de resultado, de medio, siempre hablo de una